hacia mi vida. ¿Cuántos saben que Dios da sorpresas? Así es. Pues a mí me ha dado esta sorpresa, de verdad que no me lo esperaba. Aunque sabemos que Dios se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas. Así es. Y en mi vida, el Señor, desde que ha empezado a trabajar en mi vida, Dios se ha manifestado a través de los sueños. El Señor me ha hablado, la primera vez que el Señor me habló fue a través de sueños. Y así el Señor ha venido hablando en mi vida a través de sueños. Algunos el Señor se les manifiesta en visiones, de diferentes maneras. A cada quien, a nadie se le va a presentar el Señor de igual forma, sino que a cada quien de diferente manera. Y pues en mi vida, como le digo, he sido una persona que Dios me ha ayudado mucho a comprender muchas cosas a través de los sueños. Aleluya. Y pues estoy agradecida con Dios porque Dios ha sido fiel en mi vida a pesar de que yo he sido infiel, porque su palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pues yo me considero que yo he sido una persona infiel para Dios, pero he visto la fidelidad de Dios en mi vida. La he visto cada día en mi vida. Gloria a Jesús. Y pues esta palabra, hermanos, nació a través de un sueño que yo tuve antes de que el pastor me dijera que iba a predicar. Ya el Señor me había dado un sueño, pero yo no lo comprendía, no lo comprendía, y fue así. Se lo voy a decir rapiditamente para empezar a darle paso a la palabra. Yo soñé que estaba en una rueda, en El Salvador, como le decimos a una Chicago. Ajá. Y yo me subí en esa Chicago, y cuando ya estaba arriba de la Chicago, yo miré que no llevaba cinturón. Que no llevaba cinturón puesto, y dije, Dios mío, dije yo, y yo aquí arriba ya y sin cinturón, ¿cómo voy a hacer? Dije yo, seguro me voy a ir a matar. Y yo decía, y iba en la rueda así suavecito, girando, y yo decía, no, yo me voy a bajar porque yo le voy a decir al hombre que está ahí que no llevo cinturón. Y ya como pude, me bajé. Pero esa noche el Señor no me dio la interpretación. Hasta el siguiente día, yo platicaba con mi esposo, y cuando íbamos en el carro yo le iba contando el sueño, y de repente el Señor me mandó el cinturón de la verdad. Tenemos que estar nosotros como cristianos con la armadura de Dios, porque Dios nos ha dado una armadura celestial para poder enfrentar al enemigo, porque nosotros tenemos un enemigo, hermanos, que es real. Algunas personas no creen que el enemigo sea real, pero es real, y es nuestro enemigo que nos quiere matar, que quiere destruir nuestra alma como dé lugar. Aleluya. Entonces vamos a leer en Efesios 6:13, si me acompañan. Ahí está la armadura que Dios nos ha dejado a nosotros en su gran bondad y su gran misericordia, porque Él es bueno con su pueblo. Dice la palabra del Señor, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Precioso Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, aquí el Señor le da esta revelación, ¿verdad? Al apóstol Pablo y le muestra cuál es la armadura que Dios nos ha dado. Desde el momento que el hombre desobedeció a Dios allá en el paraíso, el hombre quedó esclavo del pecado. ¿Qué significa esto? El hombre quedó esclavo a toda desobediencia al Señor. El hombre quedó esclavo a la maldad. El hombre quedó esclavo a hacer solo el mal. ¿Por qué? Porque pasó a ser propiedad de Satanás. Y sabemos que Satanás es un ser maligno. Aleluya. Dice que es ser esclavo. Es una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra persona. En este caso, pues el hombre al pecar quedó bajo el dominio de Satanás y Satanás es el que domina las mentes, empezó a dominar la mente del hombre, empezó a hacerlo a que se desviara al camino del mal, ¿verdad? Que no obedeciera al Señor. Vamos a ver en Génesis 6:5. Génesis 6:5. La gloria sea para Cristo Jesús en esta noche. Gloria a Jesús. Génesis 6:5. Gloria a Dios. Dice su palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente al mal. O sea que el hombre quedó esclavizado para hacer el mal. No había ninguna obra buena en el hombre. ¿Por qué? Porque Satanás era el que empezó a dominar al hombre, ¿verdad? O sea que estas personas, hermanas, imagínense, dice de que sus pensamientos eran de continuo mal. O sea, amanecían y anochecían pensando en hacer el mal. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, ¿verdad? En qué amanecemos pensando y en qué amanecemos durmiendo antes de acostarnos, en cuáles son nuestros pensamientos. Aleluya. Y esa maldad fue la que lo llevó a la muerte, porque acuérdense que toda esta gente murió en el diluvio, porque la Biblia dice que el pecado trae muerte. Aunque Dios en su gran misericordia siempre le muestra un plan de salvación al hombre. En aquel tiempo fue el arca, pero pues ellos no quisieron, ¿verdad? No fue porque Dios no los quería salvar, sino que ellos despreciaron la salvación del Señor. Aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor. No sé si usted antes de venir a los pies de Cristo se recuerda de las maldades que hacía usted antes de venir al Señor. Yo sí me recuerdo, hermano, de todas las cosas malas que yo antes de que el Espíritu Santo viniera a mi vida, hasta que el Espíritu Santo me reveló, me alumbró, yo dije, wow, cuántos pecados he cometido. Porque hasta entonces nosotros comprendemos que hemos pecado delante de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, así como Dios tiene planes de bien para nosotros, porque dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, también el enemigo tiene planes de mal para nuestra vida. Y Él, como les decía al principio, el plan de Él es destruirnos, que nosotros no lleguemos a la presencia de Dios, sino que nos vayamos a la condenación eterna. Los planes de Dios, ¿cuáles son? Los planes de Dios para nuestra vida es que nosotros vivamos una vida llena de paz, una vida llena de felicidad, una vida sin preocupaciones, una vida de gozo.
y el final pues es darnos la vida eterna. Pero los planes del enemigo, ¿cuáles son? Desviarnos del camino de Dios, sacarnos a como de lugar. Él va a hacer hasta lo imposible para que usted caiga, y no llegue hasta esa promesa maravillosa que Dios nos ha hecho. ¿Cuál es la promesa? Llevarnos a la vida eterna junto con Él. Entonces tenemos que tener claro que tenemos enemigos espirituales. Como leíamos en Efesios 6:12, vamos a leer ahí mismo en el que estábamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que no es uno ni dos, son legiones que son nuestros enemigos. Son legiones. Y estos dice que son poderes de las tinieblas que hacen dos cosas. Mienten y tratan de impedir la verdad de Dios para nuestras vidas. Y sabemos que la verdad es la única, la verdad de Dios es la única que al hombre lo puede hacer libre. Porque el Señor dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces solamente la verdad de Cristo nos puede sacar de esa esclavitud del pecado, ¿verdad? Jesús es el único camino que nos guía a la verdad y a la vida eterna, porque Él derramó su preciosa sangre por nosotros. Entonces, si esta verdad se oculta, el hombre no puede ser libre. Si la verdad de Dios no se predica, si nosotros no predicamos a Cristo muerto y resucitado, y que Él dio su vida por nosotros, esta verdad va a estar oculta y no van a poder hacer los demás libres. Nosotros, por la gracia de Dios, nosotros ya somos libres para su gloria y para su honra. Entonces este es el trabajo de las huestes espirituales de maldad, hacer que la verdad de Dios se oculte. Así que cuando Dios le lo mande a hacer algo, tenemos que hacer, porque si no, usted está ocultando la verdad de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros creemos en el sacrificio del Señor, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, prácticamente nosotros le estamos diciendo al Señor que Él guíe nuestra vida, que sea Él el quien dirija nuestros pasos, y ya no somos esclavos de Satanás, sino que somos esclavos del Señor. Gloria a Jesús. Ahora ya somos esclavos de Cristo. ¿Cuántos quieren ser esclavos de Cristo? Mejor ser esclavos de Cristo que del enemigo, ¿verdad? El enemigo ya no es nuestro dueño. Eso tenemos que saberlo. Desde el momento de Jesús lo compró con su sangre preciosa, y Él ya no puede dominar sus pensamientos, ya no puede llevarlo a la maldad, a menos que usted se lo permita. Si usted se lo permite, entonces sí puede llevarlo otra vez a la maldad. Y es entonces cuando el cristiano entra a una guerra espiritual. Nosotros, desde que venimos a los pies de Cristo, estamos en una guerra espiritual. Vamos a ver qué significa una guerra espiritual. Es luchar contra un enemigo cuya táctica es el engaño. Este enemigo puede ser derrotado a través de los recursos espirituales que Dios nos provee. Y qué difícil es pelear contra el enemigo porque no lo podemos ver. Eso sí es bien difícil, porque pues si lo pudiéramos ver, lo agarramos a machetazos o a palazos, yo no sé a qué. Por ejemplo, la Iglesia Católica piensa que lo puede vencer con el agua bendita, porque la gente eso es lo que a eso le pone la fe. Llevan agua bendita, aquí voy a traer agua bendita para que se vayan los demonios. Mentira del diablo, porque solamente la sangre de Jesús los puede ahuyentar. Gloria al Señor Jesús.
Le doy la gloria y la honra a mi Señor en esta noche, porque Él vive y reina para siempre. Yo, hermanos, yo sé que algunos de los que están aquí saben por un proceso que yo pasé. Y como ya les dije nuevamente que yo he sido muy soñadora, pero cada sueño ha tenido antes de que me pasara todo lo que a mí llegó a mi vida, yo me vi peleando con algo. Y yo veía que peleaba y peleaba, pero no miraba a nadie. No miraba a nadie, fue bien feo ese sueño. Y cuando de repente llegué me arrodillé y ahí como que se terminó la pelea. Ahí se acabó la pelea. Y pues ya después fue que a mí me vino por todo eso que pasé yo, y entonces hasta después Dios me hizo comprender que yo tuve una gran lucha contra el enemigo, contra la hueste del infierno. Pero ¿saben por qué? Porque yo no me puse la armadura de Dios. Hace años yo acepté al Señor hace como 13 años. Fue como despuesito que conociera a mi esposo que ya me empecé a meter, pues ya el Señor me llamó y me empezó a usar pues para su gloria y para su honra. Y empecé a caminar bien, iba a la iglesia, no faltaba, estaba en los cultos, estaba leyendo la palabra, ayunaba de vez en cuando, no siempre, pero habían días que sí lo hacía y habían días que no. Y empecé a caminar bien, por la gracia de Dios, ¿verdad? A llenarme de su palabra y todo. Pero ¿qué pasó? Cuando vine aquí, me descuidé completamente. Fue como en el 2000, ¿cuándo fue que vine? En el 2014, ¿verdad? No, 15. A finales del 2015, yo empecé se puede decir, me olvidé de Dios. Así, me olvidé de ponerme la armadura, me olvidé de las promesas del Señor, me olvidé, o sea, como que nunca lo había conocido. Y fue bien terrible porque yo estaba adentro de la iglesia. Yo estaba en la iglesia sirviéndole, pero ya no lo estaba haciendo de corazón. Ya solo iba como rutina o como, ¿cómo se podría decir? Ya como religiosidad, por costumbre, porque yo ya no lo alababa de corazón al Señor. Yo ya no lo alababa, ya no le obedecía, ya estaba viendo hasta cosas que no tenía que ver y muchas cosas desagradables ya delante de Dios. Y entonces fue cuando empezó mi batalla, hermanos. Ahí fue donde ya estaba, como dicen, entre la cola del diablo. Ya estaba en las patas del diablo. Fui cayendo, el enemigo fue trabajando en mi mente, fue trabajando en mi vida, fue trabajando en todo mi ser, pues, digámoslo así. Y ahí fue donde caí, donde tropecé. Ahí fue donde me vino la depresión, el ataque de ansiedad, me vino espíritu de suicidio, me vinieron tantas cosas. Les doy estos pequeños testimonios para que comprendan lo que estamos hablando, pues, porque es de lo de la armadura. Yo me quedé sin armadura, ¿verdad? Entonces el enemigo va a hacer hasta lo imposible por volvernos a cautivar, por volvernos a que nosotros seamos esclavos de él y esclavos del pecado. Y entonces es allí donde Dios nos dice, pónganse la armadura para que puedan resistir los ataques del enemigo, porque dice la Biblia que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él no duerme igual que nosotros que pasamos durmiendo cada rato. Él no, hermanos, él está así bien viendo quién se descuida para hacerlo tropezar, viendo quién no obedece la palabra de Dios para hacerlo caer en toda clase de pecado. Sí, venir solo por eso cuando vengamos aquí dice, hay una palabra donde dice que cuando te acerques a la casa de Dios, ¿cómo es que dice, pastor? No recuerdo usted. Usted que sabe más que yo. Que dice, cuando te acerques, acércate más a oír, porque por el oír viene la fe. Entonces tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, porque solo con la palabra de Dios también vamos a poder, a poder enfrentar al enemigo, ¿verdad?
En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvo que enfrentarse a grandes batallas, pero en ese tiempo el pueblo del Señor se enfrentaba a batallas físicas. O sea, ellos podían ver a sus enemigos, ellos podían ver a sus enemigos y nosotros no los podemos ver, no los podemos ver. Entonces nosotros no podemos vencer al enemigo con armas, así pues, ¿cómo se podría decir? Armas naturales, sino que tienen que ser con armas espirituales. Dios conoce a nuestro adversario y Él sabe que cada día el adversario nos anda acechando. ¿Qué significa? Que el adversario anda teniendo planes para que nosotros tropecemos, para que caigamos de la gracia de Dios y llevarnos nuevamente al cautiverio. Como le decía, es peligroso porque yo caí en el cautiverio del enemigo otra vez, me esclavizó a dos pecados que no le voy a decir porque usted me va a juzgar, pero Dios tuvo misericordia. Dios, porque nosotros así somos. Para señalar, somos buenos, como decimos, pero solo Dios y yo sabe, mi esposo. Me esclavizó a dos pecados, yo estaba haciendo eso y eso, y pues yo ya andaba bien perdida, ya ni sabía que ya no le daba importancia. O sea, no es como cuando uno viene a los pies del Señor y reconoce al Señor al principio, usted anda con aquel temor de no pecar, y si usted hace una cosita, el Espíritu Santo le redarguye. El Espíritu Santo le está redarguyendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero como ya a mí el enemigo ya me tenía bien ganada, a mí no me importaba. Yo decía, ni modo, ya estuvo. Y así me iba y así me iba. Entonces lo que el enemigo busca es que nos desviemos del camino del Señor y desobedezcamos cada día su palabra. Cuando nosotros venimos al Señor pasamos a ser, dice su palabra, que somos sus soldados de Cristo, así como los senderitos, la alabanza que le ponemos a los senderitos, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Entonces un soldado, cuando va a la guerra, ¿qué se pone? La armadura, porque sin una armadura es fácil que lo maten. Entonces así nosotros, si no nos ponemos la armadura de Dios, somos presa fácil del enemigo, somos presa fácil para que el diablo nos ataque y nos venza. Entonces el Señor le da este misterio al apóstol Pablo, ¿verdad? Y le revela y nos ayuda a identificar quiénes son ahora nuestros enemigos espirituales, perdón. Y le empieza a dar pues las armas, ¿verdad? Y lo primero que le dice es que tomemos toda la armadura de Dios para resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firme. Lo primero es que le dice que estemos firmes. Ustedes han oído cuando alguien le dice a los soldados o el comandante les dice firmes. Sí, así es. Entonces, que se pongan firmes. Pero ¿qué es firme? Estar como fijo, ¿verdad? Fijo, estar fijos o cimentados, como dijo. Gracias por darme, pastor, ayúdame porque hay cosas que se me pueden escapar. Que estemos fijos en lo que hemos creído, ¿verdad? Y que seamos leales y fieles porque Dios ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? Que no tenemos que estar jugando a ser cristianos porque si jugamos, el diablo no anda jugando. El diablo no anda jugando a ser cristiano, el diablo va a lo que va, ese no tiene misericordia. Solo Dios tiene misericordia. Aleluya, así es. Entonces que no andemos jugando, ¿verdad? Sino que cuando vengamos aquí, pues, como les decía, tratemos de oír y tratar de practicar lo más que podamos, aunque vamos a fallar, porque sabemos que solo Dios es perfecto, pero a Dios le agrada que nosotros intentemos hacer su voluntad, ¿verdad? Y luego le dice que se ponga el cinturón de la verdad. En esta Biblia dice nuestros lomos con la verdad, ¿verdad? Pero es como el cinturón. Entonces también el soldado cuando iba a la batalla en el antiguo tiempo llevaban como un cinturón, que ese era el que los que estaban así como medio leyendo, que era el que detenía toda la armadura.
Entonces detenía toda la armadura, pero dice que nosotros tenemos que vestirnos con el cinturón de la verdad. Es lo que les contaba del sueño, que yo miraba que iba sin cinturón, que iba dando vueltas sin cinturón. Yo dije, no, a matar me voy a ir. Entonces, como la verdad de Dios es la que nos hace libres, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos mantenemos en la verdad de Dios, vamos a andar siempre en libertad, y el diablo ya no nos va a poder esclavizar al pecado. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y luego dice que la tercera es la coraza de la justicia. También el soldado tenía que llevar una coraza. Era una cubierta de metal que sirve para proteger el pecho y la espalda y el corazón. Esta pieza también era muy importante en el antiguo tiempo. En estos tiempos, digamos que el cinturón, lo que usa hoy la policía, son los chalecos antibalas. Ajá, en ese tiempo era como de metal, ahora es el chaleco antibalas, porque acuérdense que antes se peleaba con espadas y ahora con pistolas, ¿verdad? Ajá. Entonces, si un soldado iba a la guerra y no llevaba esta coraza, era muy difícil, ¿verdad? Que poder sobrevivir. Así nosotros, si no nos ponemos la coraza de la justicia, podemos morir espiritualmente. Pero ¿qué es la coraza de la justicia, verdad? Dice que nosotros, cuando practicamos la justicia de Dios, nosotros nos estamos poniendo esa coraza. Porque la Biblia dice que no hay ni uno justo, que todos se desviaron a hacer el mal, pero el Señor nos justificó con su sangre. Vamos a ver en Corintios, permítame, o Romanos creo que, ya dice. Corintios 6:9. Sí, primera de Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto éramos nosotros, ¿verdad? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué es ser una persona justa? Dice, es hacer lo correcto a los ojos de Dios. Pero el enemigo puede venir a atacarnos por ahí y puede decirnos, no, pero si tú ni cumples la palabra, si tú ni cumples toda la palabra, porque solo Jesús la cumplió, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder cumplirla toda, pero tratamos cada día, ¿verdad? Por la gracia de Dios y por su justificación. Hubo un tiempo cuando yo me congregaba allá en El Salvador que el enemigo me ha querido atacar, siempre me ha querido venir atacando, pero esta vez que me vine para acá sí me atacó bien. Aquí sí me descuidé yo completamente. Y yo un día pensando, estaba en mi casa, pero yo pienso que sí fue el enemigo. Y yo dije, ya no voy a ir a la iglesia, porque yo hago una cosa bien y la otra la hago mal. Yo decía, ay, hago esto, pero en el otro fallo. Y si hago aquello, fallo en lo otro. Y entonces el diablo nos puede meter ahí, ya no vayas, si ni podés cumplir la palabra de Dios, ¿para qué vas a ir? ¿Verdad? Ajá, las dudas, pero vino el pastor, bendito Dios, que es muy usado por Dios. Ese día que yo fui al culto, dijo exactamente lo que yo estaba pensando. Y dijo, dijo aquí, que hay algunos, dice que piensan, dice que a veces se desaniman porque dicen, yo hago esto, pero lo otro no lo puedo cumplir, cumplo esto, pero lo otro no lo puedo cumplir. Entonces, y se desaniman y el diablo está trabajando en las mentes de uno, ¿verdad?
Entonces yo ya no quería ir, pero después que ya hoy escuché eso, que el pastor dijo, dije, no, pues voy a seguir luchando. Voy a seguir luchando, dije, hasta donde yo pueda. Pero si nosotros no nos ponemos esa coraza de justicia, somos presa fácil del enemigo, ¿verdad? Porque dice que Dios nos ha declarado justos delante de Él por su sangre. Y ahora por su sangre podemos luchar cada día por agradar a Dios. Y antes no lo podíamos agradar, pero ahora por su sangre preciosa, hoy sí, pues cada día Dios nos da la oportunidad de agradarle, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos están agradando, tratando de agradar al Señor? Estamos aquí pues porque a Dios le agrada que nosotros le alabemos, que le bendigamos, a Él le agrada que nosotros le busquemos. Entonces ahorita estamos tratando de agradar al Señor, porque si no, a saber dónde estuviéramos, ¿verdad? Haciendo cosas malas, no sé. Entonces la armadura la tenemos que poner todos los días, porque todos los días es una batalla en la que estamos. Todos los días, todos los días. Todos los días. Los ataques del diablo son a diario. A diario el diablo lo va a querer hacer tropezar, y entonces cada mañana que nosotros nos levantemos tenemos que ponernos esa armadura, ¿verdad? Amén. El 4 dice el calzado del evangelio. Dice, en el antiguo tiempo, cuando un soldado iba a la batalla, el calzado o los zapatos que usaba eran muy importantes, porque imagínense un soldado con cinturón, con coraza y sin zapato. Imagínense los lugares donde peleaban, eran pedregosos, o no sabemos, ¿verdad?, cómo eran, pero me imagino que han de haber sido terribles, feos, ¿verdad? Entonces, por eso el soldado tenía que llevar unos buenos zapatos, ¿verdad?, para poder enfrentarse a esa batalla, porque tenía que dar pasos firmes. Pasos firmes, pasos firmes. Así nosotros, cada paso que demos, tenemos que darlo firme, porque si lo damos mal, nos vamos a resbalar. Amén, gloria al Señor. Amén. Jesús. Entonces, pasando esto a lo espiritual, ¿verdad? El enemigo es experto en quitar la paz. El diablo es el que hace que los hombres se maten unos con otros. Él es el que quita la paz del mundo, pues Él es el que hace que los hombres se maten unos con otros. Vamos a leer Romanos 10:15. 10:15. No se me duerman, hermano. Gloria al Señor Jesús. Romanos 10:15. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor quiere que estemos preparados primeramente para que prediquemos, para que llevemos, para que anunciemos las buenas nuevas del salvación. Y cuando el enemigo venga con esos ataques, porque él es el que, como les explicaba anteriormente, él es el único que está interesado en que el evangelio no se predique, ¿verdad? Amén, él es el único. Todas las personas que se oponen a la predicación del evangelio es porque ahí está la cola del diablo. Ahí está el enemigo trabajando en sus mentes. Gloria al Señor. Por eso tenemos que estar y ponernos ese calzado que el Señor nos dice que nos pongamos. El evangelio es un largo camino donde nos vamos a enfrentar a muchas cosas, pero si nos calzamos con este santo evangelio, vamos a llegar a la meta final. Gloria al Señor. Otra manera de anunciar el evangelio de la paz, hermanos, es estando en paz con todos. Porque ¿de qué sirve que nosotros andemos anunciando el evangelio, diciendo que el Señor es la paz, que esto, y nosotros peleándonos aquí unos con otros? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Entonces, otra manera de anunciar el evangelio es con nuestro testimonio. Si usted vive en paz con su hermano, y no hay necesidad ni de hablar,
porque usted va a ser testimonio para el otro que mira, ¿verdad? No, pero no pelea o esto o lo otro. O si pelea, pero reconcilie. O pida perdón. O pida perdón, ¿verdad? Entonces esa es otra manera de anunciar el evangelio de la paz. Seguimos con el escudo de la fe, hermanos. El escudo de la fe. Dice que el escudo es el arma de defensa que sirve para proteger el cuerpo de los golpes del adversario, formada por una plancha de metal o madera que se sujeta en el brazo. El soldado también llevaba esta arma de defensa cuando iba a pelear. La función del escudo es defender los golpes. Antes usaban flechas en los combates. Antiguamente, cuando iban a las batallas, los enemigos tenían flechas, y esas flechas, el escudo ayudaba a que esas flechas pues no lo mataran. Y la Biblia nos habla, ¿verdad?, de que el enemigo nos tira flechas encendidas, imagínense. Flechas a destruirnos, como les decía, a destruirnos. Pero si nosotros nos ponemos el escudo de la fe, nos ayuda a protegernos de todas las mentiras del diablo. Amén. Porque el enemigo va a querer venir a decirnos que no somos salvos. El enemigo va a querer venir a meternos que Dios no es real, que Jesús no hizo nada por nosotros en la cruz, que ese es un cuento, que es una fábula, que es mentira, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener esa fe inquebrantable, porque el Señor ya nos dio el Espíritu Santo y sabemos que Dios es real. Porque lo que nos hace saber de que Dios es real es el Espíritu Santo que Él derrama en nosotros. Eso, hasta que usted tiene un encuentro con el Señor y el Espíritu Santo, usted comprende que Dios de verdad es real. Porque no hay otra manera. Bueno, sí, el Señor dice de que los cielos cuentan la gloria de Dios y todo, pero es mentira. Uno cuando está allá en el mundo, es mentira. Nosotros a veces dudamos hasta que Dios exista, ¿verdad? Dudamos. Pero por eso es necesario que nosotros siempre estemos con esa fe inquebrantable y no nos tenemos que dejar engañar por todas estas mentiras que el diablo va a querer venir, porque esto se podría decir que también es parte de la apostasía, ¿verdad? Porque usted cree en el Señor y después ya no. Entonces ahí ¿quién trabajó? El enemigo, definitivamente. ¿Ah? Entonces todo lo que hemos aprendido en el Señor, tenemos que esos valores nunca cambiarlos, porque el Señor no cambia. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén, gloria a Jesús. La fe en Jesús es indispensable para nuestra felicidad. Porque si Cristo no está en nuestros corazones, usted no va a tener gozo, ni paz, ni alegría, ni nada. Y si el Señor, pues, si usted no cree en el Señor y el enemigo le gana la batalla, ¿qué va a tener? Tristeza, desesperación, angustia, va a tener todo eso, ¿verdad? Y no queremos estar presos otra vez en las manos del enemigo. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver otro, hermanos, así rapidito, el yelmo de la salvación. Dice que el yelmo es parte de una armadura antigua que protege la cabeza y el rostro. Solo la parte de enfrente era movible para ellos poder ver al adversario, ¿verdad? También esta pieza era muy importante cuando un soldado iba a la guerra. La cabeza es ¿cómo se llama? Una parte del cuerpo que es muy vulnerable, porque si usted puede vivir sin un pie, sin una mano, puede vivir sin un dedo, qué sé yo, pero no, si le cortan la cabeza, no, ya no se puede. Es imposible vivir sin la cabeza, hermano. Es imposible. Entonces tenemos que cuidar. Por eso el Señor dice que nos pongamos el casco de la salvación. Dice que la salvación, ¿qué es la salvación? Significa ser salvos, recibir libertad o ser rescatados de algo. Entonces cuando el enemigo quiera venirnos a decir que no somos salvos y que no tenemos vida eterna y que no tenemos perdón de pecado
y que Dios no nos ama y que Él no hizo nada por nosotros y todas las mentiras que el diablo le va a venir a meter en su cabeza. Usted tiene que ponerse el casco de la salvación, como dice el hermano José. Gracias, hermano, por ayudarme. Tenemos que proteger todos nuestros pensamientos porque aquí es el campo de la batalla. Si usted aquí agarra los pensamientos del diablo y los pasa para acá, ya estuvo, que ya quedó cautivo del diablo otra vez. Gloria a Dios. Nosotros estábamos condenados eternamente, pero el Señor con su sangre nos salvó de esa condenación. Esa palabra tiene que usted guardarla y no olvidarla, no olvidar de todas las promesas, ¿verdad? Que el Señor nos hace, porque allí está la bendición y la victoria para nosotros. Gloria a Dios. Aquí estaba lo que decía el hermano, pero gracias, hermano, por acordarme. El enemigo atacará nuestros pensamientos a diarios, todos los días. ¿Cuántos tenemos pensamientos malos? Aunque no querramos. A veces se me vienen unos pensamientos y yo digo, no, este es el cachudo, digo. No, este es aquel, porque de Dios no puede venir lo malo. Todo lo malo, todos los pensamientos malos que usted venga a su vida, no vienen de Dios, porque los pensamientos que Dios le va a poner son buenos. Ajá, gloria a Jesús. Y entonces ahí es donde tenemos que usar el yelmo, ¿verdad? También el yelmo de la salvación nos permite cuidar nuestra vista espiritual, porque muchas veces perdemos la visión espiritual, ¿verdad? Quitamos la mirada de Cristo, y cuando quitamos la mirada de Cristo, ahí es donde también nuestra vida espiritual puede bajar y nos podemos morir espiritualmente. El Señor quiere que nosotros siempre tengamos la mirada en Él, porque Él es el que no falla, Él es el que no miente, Él es el que va a estar con usted en las buenas, en las malas, en todo, porque el hombre falla, hermanos, el hombre falla, todos fallamos. El que diga que no falla es mentiroso, o el que diga que no peca es mentiroso, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer pues que fallamos, y por eso nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Hasta Él mismo nos dice en su palabra que no quitemos la mirada de Él, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa visión espiritual siempre, aleluya. Y la última creo que es la espada del Espíritu. En el antiguo tiempo también un soldado romano usaba una espada, otra arma para defenderse del enemigo. Todo cristiano también tiene que tener esta espada, y el Señor dice que la espada que nos ha dejado, ¿cuál es? Su palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ayuda a defendernos de cualquier ataque del enemigo. Amén. Porque el enemigo, mire, el enemigo cuando le cae una enfermedad, ¿usted qué es lo que le va a decir el enemigo? Te vas a morir. De esta no salí. No, y sí, ya te llevé. No, así me decía a mí, hermano. Mi ataque era para la gloria de Dios, hermanos. Pasé un año luchando con la misma muerte. Y no estoy mintiendo, Dios sabe que no estoy mintiendo. De la gloria sea el Señor Jesús que me rescató de las manos del diablo otra vez, porque ya iba para allá, a la condenación con él. Ya me llevaba arrastrada, pero Dios es bueno y Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros y Él es el único que nos defiende, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, cuando el enemigo lo tentó, ¿cómo fue que con la palabra, ¿verdad? Con la palabra del Señor, el Señor pudo vencer todas las tentaciones. Así nosotros también, cualquier tentación que el enemigo nos quiera poner, con la palabra de Dios, solamente con eso vamos a poder vencer al enemigo. Gloria a Jesús. Y David es el que nos da la mayor enseñanza, hermanos. David, cuando fue al campo de la batalla, ¿qué le dijo Saúl? Que se pusiera las armas, la armadura, pero la armadura de hierro y todo eso. ¿Y qué le dijo él? No, yo no puedo pelear con esto.
Yo no puedo pelear con esto, dice. ¿Y qué pasó? David peleó con la armadura del Señor. Aleluya. David se puso la armadura de Dios y venció. Amén. Nadie creía que David iba a derrotar a Goliat, porque Goliat estaba grandote. Y a veces así puede llegar ataques del enemigo, de que sombras de muerte. ¿Cómo se llama, pastora, eso que legiones, verdad? Que un ejército de legiones, ¿o cómo es que dicen? Una legión. Aunque a mi lado acampe, ¿qué dicen? Aunque un ejército. Ajá, acampe a mi alrededor, ¿verdad? Que podamos ver que son muchos nuestros enemigos y que sintamos que nos tienen acorralados, pero si nosotros ponemos la confianza en Cristo, el Señor nos da la victoria. Gloria a Cristo Jesús, bendito sea el nombre de Dios. David podemos ver que usó el escudo de la fe, porque él se escudó en la fe en el Señor. Él puso toda su confianza en el Señor. ¿Y cómo fue que le dijo? Ayúdenme, hermano. Vengo en el nombre de... no vengo ni con espada ni con jabalina, vengo en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así fue como él pudo vencer. Y nosotros ahora vamos a vencer en el nombre de Jesús, porque Él es el que derrotó ya al enemigo allá en la cruz del Calvario. Dice que los exhibió a nuestros enemigos públicamente. Gloria a Jesús. Y ahora somos triunfadores y vencedores en el nombre de Jesús. Y todas esas cosas, si usted no le da lugar al enemigo y se pone toda esta armadura, el diablo nunca lo va a poder destruir su alma, sino que su alma va a ser eterna y va a estar con Cristo por toda la eternidad. Gloria a Cristo Jesús, alabado sea el nombre de Dios. Bendito nuestro Dios, Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por estos misterios que el Señor nos revela, por la bendición que nos da de poder escuchar su preciosa palabra. Señor Jesús, te damos la honra y la gloria en esta noche, Padre, porque tú fuiste, Señor amado, el que venciste todos nuestros enemigos, Señor. Todos esos enemigos, Padre, que nos quieren destruir, Padre amado, usted ya lo venció en la cruz del Calvario, mi Rey. Y ahora somos más que vencedores en tu nombre precioso, Señor. Cuando venga la acechanza del enemigo, cuando el enemigo ponga dudas en nuestra mente, cuando el enemigo quiera venir, Señor, a destruirnos, Padre, nosotros nos ponemos, Señor, tu armadura, Padre amado, para estar firmes, Señor.